Cordial saludo a todos. Mi nombre es Jorge Alberto Rivera Rojas, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEAD Tunja. En esta ocasión voy a hacer una presentación para explicar más a fondo el proceso de sedimentación correspondiente al curso de sistemas de abastecimiento de aguas. Eh, Todo parte de que el agua para consumo se toma en muchas ocasiones de áreas superficiales o de abastecimientos superficiales, como son ríos, lagos, entre otros. Entonces, al pasar esto, encontramos que hay muchos organismos, partículas, metales, algas, entre otros, dentro de la misma. Em, Además de eso, pues haremos énfasis en el tema de partículas, que es lo que nos va a llamar la atención en este momento. ¿Por qué están en el agua? Simplemente porque hacen parte dentro del ciclo hidrológico. Se encontraron en alguna de estas partes, como la filtración, como la escorrentía, y bajaron de forma natural a los nacimientos o a los ríos donde nosotros hacemos el proceso de captación, y pues obviamente van a estar presentes dentro del cuerpo de agua. En realidad todo el mundo quiere pues obviamente tomar agua, o sea, trazas de elementos beneficiosos y no algo que le haga daño. Entonces, ¿cómo sacamos entonces el resto de cosas? Sería la gran pregunta, el gran interrogante. Esto lo hacemos a través de un tratamiento en un lugar específico, que son las famosas plantas de tratamiento de aguas potables o PETAP, donde está dividido en varias partes. Pero como les hablé de forma anterior, vamos a hacer mucho énfasis en el tema de la sedimentación. Bueno, el tratamiento de aguas, como les dije, la parte de cimentación, eh, en muchas ocasiones dentro de las plantas de tratamiento, valga la redundancia, se encuentran distribuidos en estas formas o en estos tanques. ¿Pero qué es la cimentación? Simplemente es la separación de partículas sólidas que se encuentran dentro del líquido mediante, mediante la fuerza que ejerce la gravedad sobre ellas. O sea, que en ese momento la principal aliada para hacer el proceso de sedimentación va a ser la gravedad. Pero ¿por qué o para qué? Pues nuestros objetivos principales es clarificar el agua, ¿cierto? Eh, Remover la mayor cantidad de partículas que se puedan y producir un efluente claro o una fuente de agua clara. Y el espesamiento quiere decir que vamos a incrementar la concentración de partículas suspendidas, o sea, vamos a alojarlas en un lugar determinado. La sedimentación consiste en usar, como les dije, la gravedad a favor para que la partícula que está dentro del agua simplemente se vaya o se separe de la misma. La mayor cantidad de suspensiones pues presentan esta finalidad. Se puede hacer esto con los sólidos que están disueltos o flotando dentro de la suspensión. La sedimentación pues se emplea para sacar la fracción de esos sólidos que están presentes, y lo que se hace básicamente es a través de una reducción de velocidad del agua dentro de estos tanques. Más adelante lo veremos con más especificación. Esta cantidad de sólidos que se han sacado se expresan en mililitros por litro, o partes por millón en peso. Aquí viene como un ejemplo de el tamaño de la partícula, la presencia o la forma en que se presentan y el tiempo en que duran para sedimentarse. Es, por ejemplo, partículas de 10 mililitros de grava se demoran 0.3 segundos en hacer sedimentación por el efecto de la gravedad, como les mencioné. El proceso de la sedimentación tiene su énfasis o su inicio por en el año 1958, cuando se describieron varios tipos de sedimentación. No quiere decir que antes no se hubiese hecho o no se presentara, porque básicamente la sedimentación se da de forma natural en los ríos. Si uno encuentra un riachuelo, va a encontrar que en los bordes o al fondo va a encontrar
partículas sedimentadas y lo que se conoce como barro. Y entonces no quiere decir que antes no se presentara, pero acá nos dicen que fue donde se le dio como el énfasis que se requería y la clasificación adecuada. La clase uno, que es sedimentación de partículas discretas; la 2 de floculentas; la 3 de enfrenado bloque; y la 4 en compresión o espesamiento. La clase uno de partículas discretas son las que se sedimentan rápido por su forma, su emisión y su densidad, o sea, son mucho más grandes, más pesadas y se van a concentrar mucho más rápido. Son partículas floculentas que simplemente se tardan un poco más. eh, se caracteriza porque hacen una aglomeración, a diferencia de las anteriores que están de forma individual. Estas se aglomeran casi que en masa para poder hacer este tipo de cimentación. La clase 3 ya es una frenada o un bloque, entonces se caracteriza porque estas simplemente forman, forman un resultado más denso, como una masa en cualquiera de las partes del sedimento. Y la clase 4 es la de compresión o espesamiento y simplemente ya es una capa compacta en el fondo del sedimentador que estemos usando. Bueno, aquí hay como una figura que nos explica la clase uno, que es la que se hace como más separado; la clase 2, que ya está haciendo más masa; la clase 3, que es como más en bloque, ya más compactica; y la clase 4, que es netamente de compresión o una capa que ya es muy evidente de la forma como se. Mm, la sedimentación ideal sería esta. Este es un prototipo de la forma como se podría sedimentar, que tiene una zona de entrada, una zona de sedimentación y una zona de lodos, que es donde va a bajar todas las partículas hacia esta parte, y la zona de salida, o sea, quiere decir que por acá va a salir el agua, el caudal que ya está libre de alguna cantidad mayor de sedimentos, y simplemente la parte de lodos, que es donde vamos a tratar de sacarlos. Eh, Tendría esta sedimentación, para ser ideal, debe tener como algunas características. Por ejemplo, la zona de salida, prevenir, prevenir cortocircuitos en los tanques, desnatarlos, prevenir que hayan flujos altos de salida. En la parte de la entrada, pues que sea una distribución uniforme, controlar la velocidad del agua, que nos da un detalle de esta velocidad. Prevenir este tema de las turbulencias, que sean agitados. La zona de lodos, pues obviamente también debe cumplir con unas características, pero lo más importante es que sea amplio y que nos permita recogerlos al final del proceso de una forma adecuada, rápida y sin tanta complicación. Y la zona de sedimentación, la característica fundamental es que la velocidad del agua sea muy baja para cumplir esta. En el mercado, obviamente existen varios prototipos de tanques de construcción para hacer este tipo de sistemas de sedimentación. Están los rectangulares, que es como el ejemplo que estábamos viendo, simplemente el ingreso del caudal. Está la parte de la canaleta donde entra el agua y donde va a ser el proceso de sedimentación, donde van a caer los lodos, la tolva de lodos para la recolección posterior, y la salida obviamente del caudal. Está el tema de los tanques circulares. Básicamente lo que ellos funcionan y permiten es hacer una recolección más rápida de los lodos en la parte de abajo, pero igual va a tener las mismas características: la entrada, la canaleta de conducción, la zona de sedimentación y obviamente la zona de lodos. Están los de flujo vertical, que es básicamente uno de entrada vertical por acá, y la otra que es esta, que nos permiten una entrada más controlada. ¿Qué recomendaciones se podría tener? Además de la función primaria, pues tratar de eliminar los materiales decantables en suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que también debemos tener presente que no todo va a ser, no todo se puede decantar. Entonces,
cosas más grandes vamos a tenerlas que tratar en otro ítem del tren de tratamiento. Obviamente que el sistema permita recoger las descargas de lodos que se puedan generar, que el tanque tenga una capacidad suficiente y que en vez de crecer, que sea eficiente para este tratamiento. Y obviamente lo que se quiere hacer es una recolección de esos lodos y hacer una disposición adecuada al final. Además de eso, pues es la cimentación se podría llegar a acelerar con un tema que son los floculantes, que en el mercado es el sulfato de aluminio. Muchas gracias, espero les haya quedado muy claro.